Bendiciones a todos, buenas noches, bienvenidos a este entrenamiento de pastores y líderes con el objetivo de que podamos hacer la evangelización mundial. Vamos a comenzar esta noche esta reunión. Le voy a pedir el favor a la hermana Margaret, si me escucha, que por favor inicie con una oración. Gracias, Señor amado, porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente para este entrenamiento, Señor, que es el deseo de tu corazón. Padre, ayúdanos a organizar correctamente la palabra, a enraizarla primeramente en nuestra vida, para de ese mismo modo poder transmitirla a otros. Gracias, Señor, por la disposición de nuestro pastor, el pastor Ovidio y su esposa Ana Ruth, para continuar con estos entrenamientos. Te damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermana Margaret. Ahora le pedimos el favor, vamos a pasar en nuestra enseñanza de esta noche a cargo del pastor Ovidio Arango. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches, mis amados. Qué bendición podernos encontrar nuevamente por este medio para seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Les invito para que tengan ahí las escrituras a la mano, porque vamos a mirar varios textos en esta noche. Vamos a comenzar con Lucas, capítulo 24 y versículo 25. Lucas, capítulo 24 y versículo número 25. Dice la palabra: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta es la historia del Cristo resucitado, que se encuentra con dos discípulos que van camino a Emaús. Creo que es una historia muy famosa, que muchos de nosotros hemos leído o escuchado. El Cristo resucitado se encuentra con dos discípulos que van camino a Emaús. Y él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Estaba buscando a alguien que me pueda ayudar con la lectura. Si hay alguien que sea bueno para encontrar textos, nos alza la mano virtual y mi esposita le va a abrir el micrófono para que nos ayude esta noche con los textos bíblicos. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, mis amados, es importante conocer el contexto histórico y saber que cuando está sucediendo esto, las únicas escrituras que existían eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Era lo único que existía en los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento. No había escrito absolutamente nada del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús les está enseñando a ellos que el Cristo tenía que padecer, que el Cristo tenía que resucitar. Por eso les dice en el 25: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, porque todos esos profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento habían profetizado acerca de la venida del Mesías.
Y el profeta Isaías, en el capítulo 53, versos 5 y 6, vio cómo ese Mesías iba a morir por nuestros pecados. Entonces, verso 27 dice, y comenzando desde Moisés, cuando habla de Moisés, está hablando del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque esto fue lo que empezó a hacer Jesús. Comenzó desde Moisés, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué más hizo después? Y siguiendo por todos los profetas. Es importante que entendamos que todos esos profetas del Antiguo Testamento hablaron, anunciaron, profetizaron que venía el Cristo. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Cuántas escrituras? Todas las escrituras. Lo que de él decían. Él estaba enseñando a estos discípulos que iban camino de Maús que Moisés había escrito de él, que todos los profetas habían escrito de él. ¿Por qué nos gusta enseñar tanto con las escrituras? Mire lo que hizo Jesús y mire lo que pasa en nuestro corazón cuando empezamos a mostrar a Cristo por toda la escritura. Vamos a leer el verso 32. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire lo poderoso que es enseñar a Jesucristo a través de todas las escrituras. El corazón de estos discípulos empezó a arder. ¿Cuándo empezó a arder el corazón de esos discípulos? Cuando Jesús les estaba hablando en el camino y cuando les estaba abriendo las escrituras y mostrándoles cómo las escrituras de Moisés y de los profetas hablaban de él. Vamos a Lucas 24:44. Si usted quiere que arda su corazón, es importante que lea las escrituras. Si usted quiere que arda su corazón, es importante que entendamos que Cristo aparece en todo el Antiguo Testamento. Lucas 24:44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente Jesucristo le dice a los discípulos que era necesario que hubiera cumplimiento de todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento sobre él. ¿Y dónde se escribió de él? En la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En los profetas. ¿Cuáles profetas? Todos los profetas. Y en los salmos. Vamos a ir despacio para que todos puedan tomar nota y leer. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 45. Juan, capítulo 1 y versículo 45. Por favor, todo el mundo leyendo en su Biblia y tome nota que esto va a ser de mucha bendición para su vida, para su familia y para el ministerio. Todas las respuestas van a venir al 100% cuando el Evangelio esté bien grabado y enraizado en nuestros corazones. Juan 1:45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Pregunta, ¿qué le dijo Felipe a Natanael? ¿Que había hallado a quién? Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Dónde escribió Moisés de Cristo? En la ley. Así como los profetas también escribieron de Jesús. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien. Vamos
a Juan capítulo 5, versículo 46. Juan capítulo 5 y versículo número 46. Porque si creyeseis a Moisés, es decir, a lo que escribió Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Otra vez, porque si creyeseis a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué estamos comprobando? Que el mismo Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a los judíos que de él se había escrito en todo el Antiguo Testamento, que Moisés había escrito de él. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 39, Juan 5:39, mire lo que dice. Escudriñad las escrituras. Recuerde lo que le dije al inicio. En ese momento solamente se contaba con el Antiguo Testamento. Cuando Jesús les dice escudriñen las escrituras, les está mandando a escudriñar los 39 libros o rollos del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jesús los manda a escudriñar las escrituras, el Antiguo Testamento? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire esto tan poderoso. Todo el Antiguo Testamento, todas esas escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 43. Pastor, ¿por qué nos muestra tantas escrituras? Porque fue por medio de las escrituras cuando Jesús empezó a mostrarle a los discípulos que iban camino a Emaús, que empezó a arder el corazón. ¿Y por qué ardía el corazón? Porque a través de todas esas escrituras, Él les mostraba cómo se había escrito, cómo se había anunciado acerca de Él. Hechos capítulo 10, verso 43. El apóstol Pedro llega a la casa de un romano, un centurión llamado Cornelio. Él ha preparado a su familia, a sus amigos íntimos. Ahí llega Pedro a predicar el evangelio. Pedro empieza a hablar de la muerte, empieza a hablar de la resurrección de Cristo. Y cuando llega al versículo 43, mire lo que le dice Pedro a todas estas personas sobre Jesús. De este, o sea, de Jesús, dan testimonio. ¿Quiénes? Todos los profetas. ¿Cuántos profetas dan testimonio de Cristo en el Antiguo Testamento? Todos. De este, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y después, ¿qué pasó? Dice en el 44 que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hay un respaldo impresionante, hermano, cuando el discípulo predica el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo fue el que guió al apóstol Pedro para que fuera a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía muy bien que este discípulo, que este apóstol, tenía el evangelio grabado y enraizado. Había caminado 3 años con Jesucristo. 3 años, hermano, caminando con Cristo los discípulos. Caminaron el lunes todo el día, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo la primera semana. La segunda semana otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, solo Cristo. En la mañana solo Cristo, en la tarde solo Cristo, en la noche solo Cristo. Desayunaban con Cristo, almorzaban con Cristo, cenaban con Cristo. Iban a las aldeas, iban a las ciudades, iban al templo, iban a los montes, iban a la orilla del mar, veían milagros, veían sanidades, veían cómo Jesucristo calmaba el viento, el mar. Vieron cómo Jesucristo resucitó a Lázaro. 3 años caminando con Cristo,
Necesitamos discípulos que conozcan a Cristo, discípulos que caminen con el Maestro. Y después, ¿qué iba a venir? Poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eran discípulos que habían visto a Cristo durante 3 años, lo habían escuchado, habían visto su poder, su amor, su misericordia, su perdón, y vieron finalmente cómo Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario, su sangre es derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué más pasó en el libro de los Hechos? Recuerden que el mensaje principal de la iglesia primitiva era Jesucristo, pero no lo hacían de cualquier forma, lo hacían con el poder y la guía del Espíritu Santo. Pero el mensaje era Jesucristo, su muerte, su resurrección, y enseñar que Jesús no era un profeta más. Enseñar por medio de las escrituras, como ya lo vamos a ver, como lo hizo Pablo, como lo hizo Apolos, enseñar que Jesús era el Cristo, no un profeta más, sino el Cristo del que se había profetizado en todo el Antiguo Testamento. En Jesús se cumplían todas las profecías, todo lo que se había escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¿Por qué hasta el día de hoy se han plantado tantas iglesias? ¿Por qué hasta el día de hoy el evangelio ha llegado a todas las naciones o a muchas naciones ya? Por la orden de ese Jesús, de ese Cristo que dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y vayan y hagan discípulos. Esto es lo que nos tiene hoy reunidos esta noche. La orden de Cristo, ir y predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Es hablar de la muerte de Cristo por nuestros pecados, la resurrección de Cristo y enseñarle a la gente que Jesús no es un hombre más, que Jesús no es un profeta más, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Hasta el día de hoy hay muchos musulmanes que ven a Cristo solamente como un profeta. Hasta el día de hoy hay muchos seres humanos que ven a Cristo como un hombre más, como un humano más. Algunos dicen Jesús fue el mejor profesor de moral. Jesús, dicen otros, fue un hombre que dio unas muy buenas enseñanzas. Pero la Biblia dice que Jesús es el Mesías, el Cristo. Hechos 5, capítulo 42. Vamos a leer Hechos 5, 42. Los discípulos encontraron todas las respuestas en Cristo. Todas las respuestas las encontraron en Cristo. Los discípulos y la iglesia primitiva no tenían que mirar para otro lado porque todas sus respuestas las habían encontrado en Cristo. Ellos no estaban esperando otro Salvador. Ellos no estaban esperando otro Mesías. Eso debe pasar en nuestra vida. Nosotros como discípulos hemos encontrado todas nuestras respuestas en Cristo. No estamos esperando que venga salvación de otro lado. No estamos esperando otro Mesías. No estamos esperando otro Salvador. Creemos que Jesús es nuestro Salvador. En Él están todas las respuestas que necesitamos. Él nos conecta con el Padre porque es el único camino para llevarnos al Padre y solo a través de Jesucristo el ser humano puede recibir el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 42 de Hechos 5. Y todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El que encontró las respuestas en Jesucristo lo ha encontrado absolutamente todo. Miremos qué más dice la palabra en Hechos capítulo 17, verso 3. Mire lo que hacía el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica, Hechos 17, 3. ¿Qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo
por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Recuerde que es el Antiguo Testamento. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Una de las misiones del apóstol Pablo fue mostrar, enseñar por medio del Antiguo Testamento que Jesús no era un profeta más, que Jesús no era un humano más, un hombre más, sino que Jesús era el Cristo, el Mesías. Hechos capítulo 18, verso 5. Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Nuevamente, Pablo, una de las cosas que más hizo en su ministerio fue enseñar que Jesús era el Mesías. Ese Mesías del que se había anunciado y se había profetizado en todo el Antiguo Testamento, que todas las profecías mesiánicas se cumplían en la persona de Jesús. Ahora a Éfeso llega un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Dice la Biblia que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Qué pasó con él en el versículo 28? Hechos 18, 28. Ahora mire lo que hace Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente. ¿A quién? A los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Recuerde que el nombre de nuestro Salvador es Jesús y su oficio es Cristo. Y Cristo significa ungido, pero Cristo también significa Mesías. Mesías. Ahora vamos a ir al capítulo 26. Hechos capítulo 26, 17 y 18. Mis amados, escriba por favor ahí que el mensaje núcleo de la iglesia primitiva era Jesucristo. Esa gente se hizo matar por Cristo. Se hicieron echar a las cárceles por predicar a Cristo. Fueron torturados. Los primeros cristianos quemados, incinerados en la época del emperador Nerón, echados al Coliseo romano para que los devoraran, los destrozaran los leones, porque ellos estaban convencidos que Jesús no era un hombre más, que Jesús no era un profeta más, sino que Jesús era el Cristo. Hechos 26, 17, Pablo empieza a contar su testimonio de su conversión cuando Jesús le salió al encuentro cuando iba camino a Damasco. Y en el verso 17, Jesús le dijo, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles a quienes ahora te envío. 18, para que abra sus ojos. Mire cómo está una persona que no conoce el Evangelio. Mire cómo está una persona que no tiene a Cristo. Está totalmente ciego. Sus ojos están cerrados. Por eso, por más que se critique al idólatra, el criticarlo o el juzgarlo, eso no lo va a salvar. Por más que se critique o se juzgue a una persona por su pecado, esa crítica y ese juicio, ese señalamiento o esa acusación no lo va a salvar. Por eso nosotros, la iglesia, debemos entender que lo único que puede salvar a un pecador es cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo
y le decimos, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ningún otro hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que necesita escuchar el pecador? El Evangelio. ¿A quién va a usar Dios entonces en los últimos tiempos? La iglesia que tiene el Evangelio, la iglesia que está llena del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Un discípulo que tiene el Evangelio es un discípulo que es usado por Dios para llevar salvación, vida eterna. El discípulo que tiene el mensaje del Evangelio, cuando lo predica, entonces Dios está llevando salvación a través de él. Dios está llevando vida eterna a través de él. Recuerde que Efesios 2:1 dice que las personas están muertas en delitos y pecados. El ser humano espiritualmente está muerto en delitos y pecados. Y lo único que le puede dar vida es el Evangelio de Cristo. Por eso me gusta mucho la historia de Lázaro, aunque nos habla de un hombre que había muerto físicamente, es una buena ilustración para hablar de lo que es la muerte espiritual también. Lo único que pudo levantar a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, fue cuando el Mesías, el Cristo, se paró frente a su tumba, mandó a correr la piedra y abrió su boca y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó. Y el que estaba muerto resucitó. Este era un muerto físico, pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene el Evangelio está muerto espiritualmente. Y solo el Mesías, solo Cristo puede darle vida espiritual. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados y el Mesías nos dio vida. El Mesías nos resucitó. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso el evangelismo es fácil, hermano. El evangelismo no es difícil. El evangelismo es fácil porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el apóstol Pablo dice que usted y yo ya no vivimos. En Gálatas 2:20, Pablo dice que usted y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, ya no vivo yo, ya no vive usted. Cristo vive en nosotros. Y cuando vamos a predicar el Evangelio, es a Cristo que van a escuchar, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces es la voz de Cristo, es la guía del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo en la iglesia, en los discípulos, proclamando, porque a eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Juan capítulo 15 y 16 y 14 dice que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo en Hechos 1:8, Jesús dijo, viene el Espíritu Santo para darles poder para que sean mis testigos. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para ser testigos efectivos de Cristo. ¿Qué más dice Hechos 26:18? Para que abra sus ojos, porque están ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios. Todo no creyente está bajo la autoridad de Satanás. Todo no creyente está en tinieblas. Todo no creyente está ciego. Sus ojos están cerrados. Todo no creyente, dice la Biblia, está muerto espiritualmente. Mis amados, por eso la iglesia debe entender que lo único que da vida es el Evangelio de Cristo. Yo puedo hacer muchas obras sociales. Yo puedo llevar mucha comida. Yo puedo llevar muchos regalos. Podemos abrir muchas fundaciones. Pero es importante que entendamos que nada material puede darle vida a uno que está muerto espiritualmente.
pero a través de esas obras sociales, a través de esos dones del dar, es una puerta que se abre para predicar el Evangelio de Cristo, porque el problema más grave que tiene el ser humano se llama pecado. Ese pecado lo tiene separado de Dios, es un hijo del diablo y si se muere, su alma irá al infierno. Hebreos 9:27 dice, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Es urgente predicar el Evangelio. Está establecido, Dios estableció que el hombre morirá una sola vez y después de la muerte vendrá el juicio. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 al 15, nos habla del juicio ante el gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Mis amados, la iglesia duerme. No podemos generalizar, pero hay un gran sector del pueblo de Cristo que está dormido espiritualmente. No hay predicación del Evangelio. Se enseñan muchas cosas, se enseñan muchos temas, se enseñan muchas doctrinas y se ha descuidado la predicación del Evangelio. El corazón de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que levantarnos a predicar el Evangelio, a hacer discípulos, a volver a las misiones. Hay que volver a las misiones. Hay que ir a donde muchos no quieren ir. Orar para que se planten nuevas iglesias. Orar para que seamos usados para llevar el Evangelio donde todavía no haya llegado el Evangelio. ¿Para qué son los recursos? ¿Para qué son las finanzas? Todo esto es para extender el reino de Dios. Todo esto es para seguir predicando a Jesucristo. Por eso tenemos que ser buenos administradores del dinero, de los recursos que Dios pone en nuestras manos, porque es para extender el Evangelio. Es para que aquel que está muerto pueda escuchar que Jesús es el único camino, pueda escuchar que en ningún otro hay salvación, se le pueda discipular y enseñar que Jesús no es un profeta más, que Jesús no es un hombre más, sino que de Jesús se profetizó desde Génesis 3:15 como la simiente de la mujer que iba a venir para aplastar la cabeza de Satanás. Porque allí es donde encontramos la primera profecía del Mesías, Génesis 3:15. Vendrá la simiente de la mujer, el cual aplastará la cabeza de Satanás. Entonces, Hechos 26:18, Jesús le dice a Saulo, porque ahí él está contando su testimonio, cuando se le apareció camino a Damasco, Jesús le dijo, te voy a enviar a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad o de la potestad de Satanás a Dios. La pregunta es, ¿qué iba a hacer Pablo o qué iba a decir Pablo que era tan poderoso para abrir los ojos de los ciegos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y para que pasaran de la autoridad de Satanás a Dios? El mensaje de Pablo era Cristo crucificado, y me gustaría que lo leyéramos un momento. No pierda el libro de los Hechos. Dicen que después de Dios, hermano, después de Cristo, uno de los personajes más influyentes e importantes de toda la historia es el apóstol Pablo. A Pablo se le atribuye el 75% del Nuevo Testamento. Los eruditos consideran que ese es el porcentaje. 70-75% escribió el apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente:
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo sabía muy bien que Cristo era el fundamento. Primera de Corintios 3:10 y 11. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, mis amados, volvemos a Hechos 26:18. Hechos capítulo 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Habrá algo más importante que la salvación de un alma? ¿De qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? ¿De qué le servirá al hombre tener su cuerpo completamente sano si se muere y su alma va al infierno? ¿De qué le servirá al hombre tener miles de riquezas, miles de cosas materiales, miles de títulos, si se muere y su alma se va al infierno y tiene que esperar allí hasta el día del juicio? Por eso Cristo dijo, ¿de qué le serviría o de qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? ¿Qué más dice el verso 18? Para que reciban por la fe que es en mí. Cristo le dice a Saulo, este es el testimonio cuando él iba camino a Damasco, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Así que el perdón de los pecados es por la fe en Cristo. El perdón de los pecados es por la fe en Cristo. La salvación es por la fe en Cristo. La vida eterna es por la fe en Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 36. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, nuestro trabajo es predicar el Evangelio. El Espíritu Santo nos va a guiar como guió a los apóstoles y como guió a la iglesia primitiva. Cumplamos con lo que el Señor nos mandó. Prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúse a creer en el Hijo, el que rechace a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira que debía ser descargada sobre usted y sobre mí fue descargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por eso hoy que hemos creído en el Evangelio y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya esa ira en un futuro no será descargada sobre nosotros porque ya fue descargada sobre su Hijo Jesucristo. Pero aquel que rechace a Cristo, hermano, la ira de Dios vendrá
sobre él, por rechazar al Mesías, por rechazar al Salvador, al sustituto, al que cargó el pecado de todos nosotros. Rechazar al Mesías es rechazar al sustituto. Sustituto significa aquel que sustituye, aquel que toma el lugar. Cristo tomó nuestro lugar, pero si el ser humano rechaza a Cristo, entonces no tiene sustituto. Vamos cerrando, mis amados, con Hechos 28, Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Pablo no perdía el tiempo, mi hermano. Pablo era un hombre que estaba comprometido con el reino de Dios 100%. Pablo tenía todo el respaldo de Dios. Pablo tenía todas las respuestas de Dios, porque fue un hombre que dedicó su vida para el Evangelio. Fue un hombre que fue escogido, como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Pablo entendía que predicar el Evangelio era algo muy importante, que predicar el Evangelio era urgente, que lo único que podía salvar a las personas era el Evangelio de Cristo. Por eso dice que desde la mañana hasta la tarde les testificaba del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús. Alguien que lea cómo Pablo les persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esa era la forma en que Pablo enseñaba, por la ley de Moisés y por los profetas, para que ellos creyeran que Jesús era el Mesías, el Cristo. Versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mis amados, el mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje del apóstol Pedro, el mensaje de Felipe, el mensaje de Esteban, el mensaje de Apolos, el mensaje de Pablo era Jesucristo. ¿Pero cómo? Con la guía y con el poder y con la llenura del Espíritu Santo. El mensaje núcleo de toda la Biblia es Jesucristo. El mensaje central de toda la escritura es el Evangelio. Solo en el Evangelio de Cristo hay salvación. Solo en el Evangelio de Cristo hay vida eterna. Fuera de Cristo no hay salvación. Cualquiera que enseñe salvación fuera de Cristo es un falso profeta. Cualquiera que enseñe salvación fuera de Jesucristo es un falso maestro. Cualquiera que enseñe salvación fuera de Cristo es un mentiroso y es un engañador. La Biblia es clara. La salvación solamente viene por la fe en Cristo. La iglesia del siglo XXI, del año 2025, deberíamos estar predicando a Jesucristo y a este crucificado con el poder del Espíritu Santo en el día, en la tarde, en la noche, el lunes, el martes, cada vez que tengamos oportunidad, debemos predicar a Cristo. Muy bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí, pero ya estamos preparados para dentro de 8 días. Entonces, vamos a mostrar a Cristo en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Ya con esta plataforma, con estos versículos que hemos visto hoy, vamos a poder entrar en 8 días a ver a Jesucristo en tipos, sombras y figuras en todo el Antiguo Testamento. El Evangelio está en todo el Antiguo Testamento, mi hermano. Y usted y yo lo vamos a ver con más claridad. Y Dios quiere prepararnos para que podamos conectar cualquier pasaje de la Escritura
con el Evangelio de Cristo. La Biblia tiene muchas historias, pero todas estas historias hablan de una gran historia, la historia de la redención, todo lo que hizo Dios para salvar al ser humano. Todas las historias de la Biblia, todas las historias de la Biblia se conectan con una sola historia, el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todos los personajes que Dios llamó en el Antiguo Testamento, el propósito era que pudiera venir el Mesías, el Salvador. Por eso Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Así que vamos a orar en esta noche y que Dios nos ayude para que podamos predicar el evangelio más poderoso, el mensaje más poderoso en toda la tierra, que es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Solamente en Él hay salvación y vida eterna. Triste sería personas que estuvieron a nuestro lado, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, que un día partan de esta tierra a la eternidad y que no les hayamos compartido el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Padre, te damos gracias por enseñarnos a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo, por enseñarnos a través de las Escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios y también es el Hijo de Dios. Padre, ayúdanos a volver a las sendas antiguas, a volver a predicar con fuerza y con poder, llenos del Espíritu Santo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay salvación fuera de Cristo. Padre, que en la palabra del púlpito podamos conectar todas las enseñanzas, temas, bosquejos y sermones, tengamos la habilidad de conectarlo con el Evangelio, que no dejemos de predicar a Jesucristo ni un solo domingo. Oramos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine cada día más y podamos ver el Evangelio y a Cristo cada vez más claramente en el Antiguo Testamento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados.